Actualidad Central. Discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central de Chile. Está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula. Presentación de CNN Chile y Universidad Central. Bienvenidos, comenzamos esta discusión abierta. En los derechos humanos consagrados prácticamente por toda la humanidad, existe la libertad de expresión, está consagrada la libertad de comunicar. Y en ese sentido, el periodismo ha sido un aporte a la democracia. Y en especial, en el último tiempo, en los últimos años, el periodismo de investigación, que ha develado circunstancias que han cambiado prácticamente la historia de muchos países. Un periodismo, una especialidad que ha sido perseguida, que ha significado la vida de muchos profesionales. Ese es el tema de hoy. Estos son nuestros invitados, que son de lujo. Alejandra Matus, periodista, autora de diversos libros de investigación periodística. Mauricio Weibel, periodista, presidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales. Jorge Gómez, director de investigación y estudios de la Fundación para el Progreso. José Miguel Infante, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central. Historias oscuras, intrincadas, ocultas y de turbios entramados de poder han salido a la luz a lo largo del tiempo, develadas por investigaciones periodísticas. En su intrínseco rol social, el mundo del periodismo, en tanto fiscalizador del poder, ha operado no solo como controlador, sino que denunciando casos de corrupción, escándalos financieros, políticos y un largo etcétera, en los que se han visto involucrados personajes públicos que hasta antes de ser investigados ostentaban posiciones de privilegio ante la opinión ciudadana. Desde el bullado caso Watergate, que terminó con la dimisión de Richard Nixon en Estados Unidos en 1974, la lista es larga, pero en Chile las cosas han sido distintas. 17 años sin democracia ni libertad de prensa hicieron mella en la sociedad y el periodismo en general, salvo contadas excepciones, cayó en la espiral de responder al clásico ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde y por qué? Y no fue sino hasta hace unos pocos años que comenzó a desmenuzar otras aristas más cuestionadoras y abiertamente denunciantes. Desde Colonia Dignidad y la caída de Paul Schaeffer, el caso Spinac, que develó una red sexual afectando la reputación de connotados políticos, la caída del juez Calvo, las redes ocultas de la justicia en Chile, hasta casos más recientes como las redes de SQM, el caso Cascadas, los nexos con el financiamiento irregular de la política, la pedofilia y la iglesia o los paraísos fiscales, por solo citar algunos, constituyeron historias que estaban asentadas en una realidad que por su propia configuración y esencia estaban destinadas a permanecer en las sombras. Para las nuevas generaciones, este rol de periodista desenmascarador parece novedoso, tal vez una moda, no obstante ha existido desde siempre, solo que en momentos de la historia parece haber estado más dormido, con mayor presión política o simplemente censurado o impedido de ejercer soberanamente su profesión. ¿Cuál es el verdadero rol del periodismo en los cambios políticos y sociales que están en pleno desarrollo? En una época en la que se duda de la verdad oficial, ¿contribuye a su esclarecimiento con ética y objetividad? ¿Cómo han influido las redes sociales en la construcción de una realidad que antes parecía ser solo patrimonio de los medios tradicionales? ¿Se reinventa el periodismo o retoma un papel histórico para incomodar al poder? Estas y otras preguntas comienzan a encontrar respuestas en una nueva edición de Actualidad Central. Está presentado el tema, presentado los panelistas. Pausa, ya estamos de vuelta y entramos directo a esta discusión abierta. ¿Ya? Pero uno no es como más por encimita del otro, más rápido, carente de tiempo. Ese es mi punto, que sea rápido y carente de tiempo no significa que se haga mal. Puedes hacerlo bien. Estamos de vuelta, nos pillaron conversando. Bienvenidos, señores.
Le voy a poner la misma pregunta en la mesa. ¿Cuál ha sido el rol y cómo ha crecido en los últimos años el periodismo de investigación? Porque hoy día se acuña la frase, me enteré por la prensa. Y eso es bastante peculiar, porque además el periodismo de investigación, lo han hecho ustedes mismos, hace la pega que no hacen las instituciones formales. Por ejemplo, el caso Milico Gate, el caso tuyo de la justicia negra, el libro negro de la justicia chilena. Cuénteme. Bueno, primero que no me parece que sea tan así. También hay casos recientes en que si no hubiera habido un accidente, una casualidad, por ejemplo el caso de Hugo Bravo en el caso Penta, claro, que por una pelea con los socios, él llega a denunciar el tema a Impuestos Internos, no nos habríamos enterado. Entonces, no es que el periodismo de investigación tampoco todo lo pueda, claro. No. Hay, afortunadamente, en el presente, más medios para difundir los hallazgos del periodismo de investigación por los libros, medios digitales, etcétera. Los que hacen menos periodismo de investigación, y ha sido históricamente así, son los medios tradicionales, los medios de las grandes cadenas, a pesar de que son los que tienen más recursos. Ahora, pero, por ejemplo, tú nombras el caso de Hugo Bravo. Claro, pero de ahí hay que ser valiente y dedicado, porque esa es la hebra, la punta de la hebra, claro, siempre. Puede ser por ese caso, puede ser por una denuncia puntual. Por ejemplo, si vemos el caso de Nabila Rifo, han comenzado los cuestionamientos de los peritajes. Y ese es el punto de partida, donde tú vas. Entonces, tampoco es como decir, si bien es cierto, no lo descubrí, pero amplié después el rango de esa El periodismo cumple una función, pero yo creo que hay una relación, hay una correlación en la actualidad entre las transformaciones que se produjeron en la justicia, que permitieron, por ejemplo, la aparición de los fiscales que investigan de manera independiente, la difusión de los juicios públicos con mayor acceso a información que antes era más difícil de obtener. Antes claro, tenías que conseguirte el documento, si el juez no quería investigar no pasaba nada, era mucho más difícil. Pero periodismo de investigación, si vemos el caso chileno, hubo mucho, abundante y de buena calidad en plena dictadura, claro, por ejemplo. Entonces, tampoco la historia empieza con, no sé, por ponerlo así. Claro, digamos. Pero en el tiempo de la dictadura no tenían la posibilidad de la difusión pública, y ahí sí que era difícil. Revista Causa masiva, 100.000 ejemplares, que hoy día ninguna revista vende eso. Lo que pasa es que nos fijamos mucho en el presente y olvidamos mirar para el pasado. Era mucho más difícil la circunstancia en que se hacía periodismo de investigación bajo dictadura, y sin embargo hubo medios que por razones extraordinarias que no vale la pena analizar aquí, que no tenían la presión de tener que responder a un rating o a un avisador, porque eran financiados con colaboración internacional, tenían tiempo y recursos para hacer investigaciones de largo aliento y pudieron hacerlo aún bajo dictadura. Y eso es lo que el periodismo de investigación necesita, tiempo y recursos. Hoy día, bajo la apariencia de que hay mucho, en realidad hay poco. Porque, por ejemplo, Mauricio, para hacer el periodismo de investigación, tiene que él sacar horas de su tiempo y probablemente pagar sus cuentas con otra pega, lo mismo que yo. O sea, y hay muchos periodistas haciendo periodismo así, digamos, robándole horas a trabajo formal, financiándose solo, porque los medios que deberían financiar periodismo de investigación, que debieran tener unidades de investigación, darles el tiempo, los recursos necesarios para que produzca el resultado de una investigación periodística, no lo hacen. Yo creo que efectivamente han habido más investigación en el último tiempo, de lo que quizá hubo en los 90, 95, 2000, pero efectivamente también es cierto que el periodismo de investigación requiere mucho tiempo, requiere tiempo para investigar, no es algo que tú encuentras un dato y lo publicas, tienes que chequearlo, tienes que reportarlo, hablar con fuentes. Y luego también eso implica recursos, que a veces los medios no lo tienen. Estamos viendo la crisis de la televisión pública, la crisis de los canales privados, entonces cuesta. Y luego lo otro, ¿no? Los intereses que se cruzan a veces. Hay medios, no dan nombres, pero medios te dicen, mira, estos temas yo no los puedo tocar porque mis dueños tienen relación con otros intereses, en fin, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí no es tan fácil, digamos, y lo que dice Alejandro es real en el sentido de que efectivamente los medios más grandes a veces no son los que hacen las investigaciones más complejas, ¿no? Si uno piensa, digo, no siempre, hay excepciones, de repente sale una investigación que golpea mucho, ¿no? Cabal con la tercera que pasa, ¿no? En fin.
Pero en general, efectivamente cuesta hacer periodismo de investigación, aunque hay un cierto gusto por hacerlo en algunos medios nuevos. Está lo que está haciendo BioBio, que es una radio amiga aquí de CNN, están otras radios empezando por ese camino, en fin. Entonces creo que hay una posibilidad ahí de trabajar. Yo sí creo, perdón, que en el futuro puede haber una complicación en el sentido de que creo que al poder político no le ha gustado tanto este periodismo de investigación han habido leyes, mordaza, en fin. Y creo que es posible que en el futuro veamos quizás menos periodismo de investigación o más dificultades para hacerlo. ¿En la puerta de la democracia? Yo creo que el periodismo es un bien social. Y el periodismo de investigación, por cierto que es un bien social. Y también pienso que todo tipo de periodismo es de investigación, tiene que ser bien reporteado, con rigurosidad, y concuerdo plenamente en ese punto con Alejandro. O sea, hay distintas expresiones del periodismo. Y creo que lo que está haciendo el periodismo, incluso a nivel internacional, está tendiendo a mutar a un trabajo más colaborativo. Y creo que por ahí hay una vía bien interesante para el periodismo de investigación. Como por ejemplo el Consorcio Internacional de Periodistas, que tiene asociado alrededor de 190 periodistas a nivel internacional y que está en 65 países. Eso es una muestra de... Panama Paper, Paradise Paper. Panama Paper, Paradise Con la muerte Papers. de la periodista. Yo creo que lo importante también es tener en claro a qué le llamamos periodismo de investigación. Sí. Desde el caso Watergate se ha acuñado esta definición de algo de relevancia pública que alguien con poder no quiere que se sepa. Entonces la pregunta clave es, ¿dónde está el poder? Y muchas veces el periodismo cree que el poder está, por ejemplo, en el Ejecutivo. Ya hacemos harta investigaciones de corrupción en el Ejecutivo. O en el Poder Judicial, vamos a hacer. O en los empresarios locales. Pero resulta que hoy día el poder es transnacional y es global. Y por eso coincido con el profesor de que este tipo de asociaciones periodísticas también es necesaria para enfrentar la complejidad del poder hoy día. Porque si uno hoy día quiere seguir la ruta del dinero, que es un clásico consejo para periodistas de investigación, es como dónde está la plata y dónde se esconde la plata, no basta reportear en un país. Claro, sino que quedas corto. Yo creo que es un poder investigando al otro, quinto poder. Bueno, algunos decían que la prensa es el cuarto poder. Yo creo que hoy día en el contexto actual, debido al auge de las redes sociales y ciertos cambios institucionales que efectivamente permiten o facilitan el periodismo de investigación, el periodismo de investigación está teniendo un rol mucho más fuerte con respecto a el poder. Un poco lo que plantea Moisés Naim con respecto a que el poder hoy día se ve muy desafiado por un flujo mayor de información a través de redes sociales, y eso también genera, por un lado, digámoslo así, un apetito por parte del público de tener mayor información. Y ahí yo creo que lo que ocurre es que efectivamente no es el periodismo de investigación necesariamente el que descubre algo, sino que toma como el hilo y lo empieza a mirar. Para lo que te decía yo. Entonces eso hoy día se vuelve mucho más importante, porque también yo creo que el periodismo de investigación actualmente tiene un rol muy importante en términos de clarificar muchas veces la información. ¿Por qué? Porque hoy día hay un flujo de información que no necesariamente está siempre verificado en las redes sociales. Por lo tanto, el periodismo de investigación hoy día tiene un rol mucho más importante en efectivamente establecer como lo que uno podría decir la verdad con respecto a ciertas informaciones, la información correcta con respecto a ciertos hechos, y por eso también yo creo que hay un flujo mayor de demanda con respecto a eso. Ahora, a propósito de redes sociales, tiene sus ventajas y sus peligros, y sobre todo sus peligros. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo hacemos que el público no se quede con lo superficial? Me acuerdo que hace poco dijeron que un dirigente del transporte de los camioneros, Sergio Pérez, era hermano de la ex ministra Pérez, de Cecilia Pérez. Y mucha gente se quedó con esa verdad. Claro, estoy hablando de un caso pequeño, superficial, chiquitito, pero una pequeña muestra. Y finalmente tuvieron que salir a aclarar que no eran hermanos. O sea, el caso, por ejemplo, su papá, muchas ¿no? veces... Claro, o era el primo. Se da el tema de... Yo creo que hoy día el fenómeno más fuerte que se está dando tiene relación con el tema de la presunción de inocencia. Cuando muchas veces se denuncian casos en que hay personas involucradas, no solo como políticamente expuestas, como dijo el otro día un candidato, sino que hay personas comunes y corrientes en ciertos casos. Yo creo que es un rol del periodismo también, y sobre todo del de investigación, el clarificar muy bien
el tema de la presunción de inocencia en los casos respectivos, porque muchas veces el público hace la lectura de que aquel que está imputado ya es el culpable del delito que se le imputa. Yo creo que el periodismo de investigación ha cumplido en ese sentido una tarea bien fundamental en entregar mucho más antecedentes para que las personas hagan un juicio mucho más razonado con respecto a ciertas situaciones. Yo creo que en ese sentido la idea de tener más espacios de pluralidad, que yo creo que el Internet lo facilita mucho más que los propios medios tradicionales, favorecen ese Tienes flujo tus de propios información. medios. Ahora, dime una cosa, profe, ¿cómo lo hacemos para lo siguiente? Y esta es la realidad chilena, y todos los que trabajamos en medios lo hemos vivido. Se producen dos cosas. Primero, cuando yo siempre he trabajado en televisión, pero cuando me tocó trabajar en noticiero, es muy rapidito todo. Y hay una presión de la nota la tomo en la mañana y la tengo que entregar editada a las 8 de la noche. Entonces, y cuando a ti te interesa un caso, te mandan a hacer otra cosa. Me pasó con el caso Spinac. Pero lo más importante es que en Chile los principales inversores en publicidad son, primero, el retail, segundo, las telefónicas y tercero, la banca. ¿Ya? Y resulta que estos tres que nombré, a excepción de las telefónicas, pero igual, tienen medios de comunicación. Hay un consorcio de radios que tiene 11, 12 radios. Entonces, ¿cómo lo hace? O sea, yo no voy a ver nunca en televisión una denuncia por ejemplo, a una empresa internacional de alimentos, porque resulta que tiene un nivel de inversión publicitaria tremendo. Y si no te lo quita, obviamente no voy a atentar contra mi propio dueño. Entonces, ahí los espacios de libertad en los medios más grandes, como decía Alejandra, se quedan en eso, solamente en intereses corporativos. Yo creo que ahí hay que distinguir algunas cosas. Me parece a mí que evidentemente las presiones no se pueden desconocer, pero por otra parte también el buen periodismo y el periodismo hecho con seriedad, con rigurosidad, gana espacios en los medios de comunicación. Hay un tema ahí que hoy día es fundamental, a propósito de las redes sociales y de los medios de comunicación. Hoy día todas las instancias están sometidas al escrutinio público, tanto los medios de comunicación, los dirigentes políticos, sindicales, pero también las empresas. Pero no se van a atentar contra sí mismas. Pero yo creo que es importantísimo de que las organizaciones, las empresas, el mundo corporativo también guarda y resguarda todo lo que es uno de los patrimonios más importantes, que es la mirada que tiene el público sobre ese gobierno corporativo. Entonces yo creo que ahí también el mundo corporativo también va a estar sometido al escrutinio público, y creo que es muy importante entender de que ese tema no se puede de alguna manera restar de lo que el público piensa de él. Yo creo que también hay un tema aquí en Chile que es muy importante y que se da en otros países, que es el tema del cambio cultural. Las empresas que aparecen asociadas a ciertos espacios o situaciones de corrupción, las personas, el ciudadano común, no compra los bienes. Pero acá en Chile todavía nos falta avanzar en ese sentido. Pero ¿cómo lo haces con lo que yo te digo? O sea, ¿sabes, jefe? Tengo esta siguiente denuncia contra la empresa. Sí, pero es del dueño. Lo que pasa es que existe, perdona que te interrumpa, yo creo que no existe. O sea, no voy a dar nombres, pero en determinados medios te dicen, mira, estos temas no los tocamos. Eso es lo que te digo. Y te lo dicen así abiertamente. O sea, incluso uno ya le pregunta, a ver, seamos honestos. Yo le digo, seamos honestos, adultos. Y te dicen, mira, estos temas nosotros no los tocamos. Y te lo dicen así abiertamente. Claro, por eso es lo que te digo. ¿Sabes, jefe? No existe, salvo que sea una televisión pública muy vigorosa o un medio independiente que solo tenga interés en medios y no en otros lados, ¿ya? La verdad es que es muy difícil el periodismo 100% independiente. Eso es algo, una ilusión. O es muy complejo. Internet permite hoy día ciertos proyectos más independientes. Sí. Pero, y que existen en América Latina, está El Faro en Centroamérica, está Sudestada en Uruguay, tenemos CIPER acá, pero la tensión de los recursos. Pero hay una tensión con los recursos que independencia de recursos es una constante de tensión. Un apostolado. Pero yo creo que el periodismo tiene obligaciones éticas, así como los médicos tienen obligaciones, y por mucho que estén en una clínica y el dueño de la clínica le diga a este paciente no lo puede operar porque en esta clínica no operamos este tipo de pacientes, ese médico tiene una obligación de decir, bueno, claro, según mi juramento, yo tengo que operar a este paciente. El periodista, aún dentro de
de medios de comunicación y con las limitaciones que sabemos que existe, tiene una obligación ética también. Hoy día la mayor presión, me parece a mí, que hacia un ejercicio de un periodismo responsable, no viene tanto por la presión de los avisadores como de ganar el espacio, el rating a las redes sociales. Entonces todos saltan, le dan un dato y lo tiran al tiro para en esta competencia y le ha pasado a grandes medios, al diario El País, que publicó la foto de Chávez muerto cuando no había muerto, digamos. O sea, esa presión por esa construcción de realidad. Esa presión por la premura y por la rapidez hace que los periodistas y los departamentos de prensa hayan perdido la práctica, la vieja práctica de verificar el dato, de la vieja práctica de verificar el dato. Y eso me parece a mí que es una responsabilidad que hay que resaltar en los medios de comunicación, porque no hay periodismo de investigación, ya dejémoselo así, pero dejémoselo ya los periodistas que están haciendo proyectos independientes. No, si usted tiene que hacer esto todos los días, en cada nota, en cada... Claro. Una cosa es los temas que no tocamos, pero en los que tocamos hagámoslo bien. Y lamentablemente se ha perdido por esta presión, digamos, de redes sociales que se suma a la otra, digamos. Sí, de hecho, ahí hay un tema clave que es, por ejemplo, tomando un poco tu pregunta, lo que ocurre hoy día es que yo creo que las líneas editoriales de los medios más grandes no están tan protegidas con respecto al público, porque antiguamente, claro, si un medio decidía no tocar un tema, el tema no aparecía en el espacio público, en la opinión pública. Pero hoy día el ciudadano igual tiene un poder a través del celular, que es que yo puedo denunciar una situación en un momento dado. Un periodista y un camarógrafo en cada... claro. Sí, hay gente que sabe editar, ¿eh? Exacto, si yo por ejemplo me entero de que X empresa o X gobierno está contaminando un lugar, supongamos ya, Codelco está contaminando la greda, pero resulta que claro, Codelco y el gobierno y los medios, nadie dice que se está contaminando ahí, pero yo soy un vecino que está en la greda, puedo grabar lo que ocurre y puedo viralizarlo, no solo a los connacionales, sino que puedo viralizarlo a nivel mundial. Por lo tanto, la línea editorial del medio que buscaba, digámoslo así, quizá ocultar o no abordar ese tema, está mucho más mermada, claro, porque al final uno puede decir, ¿por qué ustedes no hablaron de este tema cuando este tema los afecta directamente? Por lo tanto, los editores, y ahí yo concuerdo, no solo los políticos o los medios mismos, sino también las empresas, hoy día se ven mucho más interpeladas por los ciudadanos en situaciones que les competen. Yo te he contado una anécdota, yo estaba en un canal de televisión y veo que el jefe de prensa me agarra un compañero y le dice, oye, la nota que te mandaste ayer, no podéis poner eso, no podéis poner lo otro. Jefe, marqué 20. Y eso te refleja el tema. Una pregunta, se dice una frase en el periodismo, dicen que el periodismo es el espejo de la sociedad. Si no te gusta lo que ves en el espejo, no es culpa del espejo. Pero ¿qué pasa si el espejo está distorsionado? ¿Qué pasa? Después de la pausa, me contesta el profesor. Ya volvemos. Desde que nació. Le preguntaba, profe, respecto al espejo de la sociedad que debiera ser o es el periodismo. Que muchas veces te dicen, mira, el periodismo muestra la realidad, es el espejo de la sociedad. Si no te gusta lo que ves en el espejo, no es culpa del espejo. Bueno, hay una responsabilidad social del periodismo. El periodismo también tiene que tener una mirada ética sobre lo que está informando, evidentemente. Y lo otro, en la medida que se refleja, la sociedad también se ayuda a construirla. Correcto. Entonces, yo creo que en el fondo no es que esté una cosa u otra, sino que el periodismo está cumpliendo ese rol de avisar en muchos casos o de poner en cuestionamiento situaciones que a veces a la sociedad o a algunas instituciones sociales no le gustan. Y sobre todo en el caso del periodismo de investigación, con los casos que se están ventilando públicamente, ha puesto en evidencia que faltan a lo mejor mayores controles, falta mayor rigurosidad en ciertos procesos
que no son gratos Tratar de verlos. sacar algo que a uno no lo puedan desmentir. Es que no solamente eso, es que el periodismo está aportando a la sociedad. El periodismo está ayudando a construir una mejor sociedad. Y cuando se habla de ética, es de un mejor vivir, de un buen vivir. No solamente el ethos del deber ser, sino que el mejor vivir para la sociedad. Y creo que allí el periodismo hoy día está cumpliendo un rol importante. Mauricio, ¿cómo llegas tú, por ejemplo, al dato, a la investigación del Milico Gate? ¿Cómo te vas acercando y quiénes son tus fuentes? No, mira, la verdad es que la primera vez es una información muy casual, un dato muy pequeño de un desfalco por 50 millones de pesos solamente. Solamente. Claro, solamente 50 millones que comparado con comparado con- ya con todo lo que ¿Cómo se llega gana. el hilo de la hebra? ¿Te llama a alguien? No, un abogado que veía temas de derechos humanos, ¿Ya? Cristian Cruz, me dice, oye, yendo a la justicia militar, me enteré de que hay un desfalco por 50 millones que está siendo investigado. Y fue la intuición, yo dije, no, esto tiene que ser mucho más grande porque la ley reserva del cobre es una caja negra, ¿no? Entonces empecé a investigar y así se llegó a esta historia. Y bueno, publicamos la historia, primero en The Clinic, y ahí recibimos un email anónimo, entre comillas, con un nombre falso que dice, ustedes están muy equivocados, esto es mucho mayor. Y yo le contesto a esta persona anónima, le digo, ok, tomemos un café. Y bueno, desapareció esa persona del ciberespacio hasta que 3 meses después me dice, ok, tomemos el café. Ahora dime una cosa, la fuente, tú lo decías fuera de cámara, es el amante despechado, el que por ejemplo no le tocó nada de lo que se estaba repartiendo, siente que le tocó muy poco. ¿Cómo consigues esa confianza para que te vayan contando? Bueno, hay distintos tipos de fuentes importantes. Una son estas, las que se llaman las viudas del poder, ¿no? El Hugo Bravo de cada caso, que es una persona que se peleó con los socios, algo pasó y tiene una motivación para hablar y contar cosas. Pero el periodismo de investigación en realidad es súper aburrido y poco Glamoroso. Desde ese dato... Tiene cosas entretenidas. Sí. No mientas. Desde ese dato inicial, ahí primero hay que prepararse en el tema, entender, por ejemplo, en el caso, en qué consiste la ley del cobre. Ya, eso es leer. Después ir a archivos, documentación, hablar con otras personas, tratar de hablar con personas que además no van a querer hablar, tratar de persuadirlas que es mejor de que hablen a que no hablen. Y en el fondo ahí se va construyendo, es un menú de tipos de fuentes que van construyendo una información, no es solo una información. El libro negro de la justicia chilena, del cual es autora, 2 preguntas. ¿Cómo pudiste conseguir esos datos? O sea, ¿quiénes hablaron? Se entiende que sin los nombres. O mejor darlo para Algunos hablaron con sus nombres y otros hablaron sin Claro, sus pero nombres. en el caso tuyo, te significó persecución y tú tuviste que ir de Chile. Sí. ¿Y cómo se reflejaba esa persecución y lo otro, cómo conseguiste esos datos? ¿Cómo te llega la punta a la hebra? Bueno, fueron 6 años de investigación. Entonces, no es como un caso, no es un dato. Primero, había una queja enorme de que la justicia en Chile no funcionaba. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no funciona la justicia en Chile? Y ahí, claro, siempre digo yo, hay como un proceso de intoxicación de información en que uno tiene que aprender todo lo que se escribe, se ha dicho, se comenta en seminarios, súper aburrido, digamos, ahí tratar de entender lo que pasa. Y después hacer como, ya vamos a tocar este tema, vamos a tocar los nombramientos, los fallos cuestionados, los personajes, y respecto de cada uno hay que ir investigando y juntando antecedentes, por eso se demora lo que se demora, no es que uno va... Lo que tú me preguntas puede ser un golpe, ya tengo un caso, lo averiguo, lo contrasto, listo, el golpe. Pero para hacer una investigación sistemática respecto de un hecho, como por ejemplo la corrupción en Carabineros, esos son años, horas de investigación con muchas fuentes. ¿Se está haciendo un libro? Me imagino, o Respecto sea, a está la dando investigación. bote, claro. Está dando bote, ahí Yo está el tema vi ahí. una teleserie que todos los días tiene un capítulo nuevo. Claro. Ahora, ¿por qué tuve que salir? Porque existía una ley de seguridad del Estado que prohibía en el fondo investigar a las personas con poder. Cualquier persona con poder podía decir que se sentía ofendida por esa investigación y bastaba eso para que te procesaran, encarcelaran. más allá de eso, etcétera. por ejemplo, laboralmente, ¿te afectó? ¿Se te cerraron puertas? ¿O Es se que te yo abrieron? no estaba en los medios. Todo el libro negro no cabía en los medios porque Correcto. nadie se atrevía a Pero publicarlo. posterior a eso, posterior a la publicación. Bueno, posterior a la publicación estuve 2 años y medio fuera, peleando para que la ley cambiara y pudiera yo regresar.
Y a mi regreso tuve la fortuna de trabajar en el diario La Nación, en la Nación Domingo, que hicimos mucho periodismo de investigación, bueno, hasta que reventó, digamos. Todas las instituciones mediáticas tienen como decía bien Mauricio, hay un corralito, ¿no? Sí. Aquí puedes tratar estos temas y estos no. Y cuando te vas acercando a esos no, te quemas. Entonces ahí creamos el plan B con un grupo de colegas, claro. y ya. Ahora, dime una cosa, ¿cómo tú puedes...? O sea, hay una dificultad dentro de esto, que a todos nos ha pasado, que hay una parte interesada. O sea, que te trata de manipular, que te entrega información chueca, o te entrega información verídica, pero para sus propios intereses. Pero si es verídica, es diferente. Por ejemplo, nos debe haber pasado a todos con el caso el caso Spiniak, que iban fuentes súper confiables, la directora de Sename de la época a entregarte información que finalmente resultó evidentemente falsa. Entonces, ¿cómo te cuidas del interés creado? Porque además te ayuda a construir realidades. ¿Cómo haces ese filtro? ¿Solamente por olfato o en la contraverificación? Yo creo que hay contraverificación y un poco el tema de este espejo, el periodismo de investigación finalmente cumple el rol de develar lo que realmente es una sociedad. Un poco lo que decía Orwell era que la libertad de expresión implica decirle a la gente lo que no quiere oír, y lo que no quiere oír una sociedad muchas veces es, digámoslo así, esas inmundicias que están ahí solapadas. Entonces, en este caso, claro, siempre está chocando con intereses el periodismo de investigación. Y yo creo que el periodismo en general siempre choca con intereses diversos. Diversos en el sentido de que incluso entre los propios medios pueden competir o tratar de abordar ciertos temas de una manera interesada. Desde el poder político, el poder empresarial, el poder eclesiástico, siempre hay un interés detrás con el que se enfrenta el periodismo. Y el rol que tiene, y ahí yo concuerdo un poco con Alejandra, que es el tema de que la verificación es la mejor herramienta que tiene el periodismo en general, no solo el de investigación, para mostrar que lo que está realmente diciendo es lo verídico, es lo correcto. Pero es un riesgo siempre el caer en fuentes que dan información errada, fuentes que en realidad desvían la información, porque es parte del proceso de investigación. Pues nadie quiere decir, es como los secretos de la familia, nadie quiere decir dónde está, ¿cierto?, la basura escondida bajo la alfombra. Entonces, claramente, el periodismo tiene ese rol de desempolvar estas cosas y sacarlas a la luz, pero es parte de. Un ex fiscal nos dice, ¿cuál es el aporte del periodismo? ¿Cuál es el real aporte? Esta es su opinión, Sabas Chaguán. Bueno, el periodismo de investigación tiene una influencia, yo diría, en la justicia, y a su vez influido por la justicia. Hay investigaciones que han enrielado causa, han aportado antecedentes, inclusive algunas han dado inicio a causas, tanto en Chile como en el extranjero. Hoy día estamos viendo el tema de los papeles del paraíso, ¿no es cierto? Y ese tipo de periodismo serio, investigativo, es beneficioso para la justicia en general y para la investigación. Es cierto que puede haber un riesgo de, comillas, contaminación de pruebas en algunos casos, pero eso no es problema del periodismo. O sea, el periodismo está cumpliendo su labor. Yo creo que lo importante es que la fiscalía o los juzgados, dependiendo del país, adopten las medidas para impedir esta contaminación. Sumando y restando, creo que es mayor el aporte del periodismo de investigación a las causas especialmente criminales, a las investigaciones criminales, que lo que podría perjudicar. Creo que ese aporte en tiempos que hay una verdadera tiranía de las redes sociales, que se tiran juicios apresurados, el aporte en la medida que sea un periodismo serio, meditado y con chequeos de las fuentes, es un aporte. Ahí habló Sabas Chaguán de la influencia. Entonces, ¿hasta qué punto esta influencia puede ser perjudicial en términos de aporte? Ahora también dice una cosa, en el fondo dice, esta es la punta de la hebra si me aparece una información de prensa. Sí, lógico. Recordándome de Daniel Santoro, cuando dice, cuando se encuentran algún dato clave es como tirar la cola de la rata, dice, para que se puedan dar a la luz toda la información que está oculta. Ahora, yo creo que el periodismo, insisto, cumple un rol social y a veces, y en más de alguna oportunidad, se ha adelantado a las policías, al Poder Judicial, etc. Y eso genera también un espacio que yo diría que es único, y lo que se está viviendo hoy día en el mundo con esto del periodismo colaborativo a nivel internacional es un cambio radical en la manera de hacer periodismo.
Ahora, yo creo que lo importante es tener en cuenta que el periodismo cumple una función específica, que es informar a la sociedad para que la sociedad pueda tomar sus mejores decisiones. Y siempre va a haber una diferencia entre ese interés y el interés de la fuente. La fuente puede un interés altruista, por ejemplo, hacer una causa para que se deje de contaminar X, o una razón espuria como perjudicar a un enemigo. Pero siempre difiere de la intención puramente periodística. Es muy difícil encontrar una fuente que su único interés es que algo se sepa. Entonces, en esa, digamos, entrenamiento del periodista, el periodista tiene que saber rescatar dentro del sinnúmero de antecedentes y de intereses de las fuentes la información que es relevante para el público y que es verificable. Es verificable en un momento, y en eso voy al caso Spinac. Claro. El caso Spinac era una denuncia de menores, en tiempo en que nadie le hacía caso a los niños, patrocinada por un sacerdote, apoyada por una diputada, con respaldo del Sename. ¿Y los periodistas iban a mirar para el lado? O sea, ¿no iban a publicar esa información? No, claro, entonces teníamos que publicarla. Y fue lo que hicimos en el plan B, publicamos. ¿Cuál fue la diferencia de plan B con otros medios? Que nosotros publicamos cuál era la persona que estaba siendo involucrada en el caso, y los otros medios decían un senador o alguien así. Pero es con los estándares de hoy, con los máximos estándares de periodismo, esa información que había que publicar. No haberlo publicado, claro, ¿qué estándar iba a poner? O sea, que tú mismo hicieras todas fuentes confiables. Claro, eran todas fuentes confiables en un ámbito además formal, de que era la justicia. Se había nombrado un ministro formalmente que estaba dictando diligencia. Entonces, también, si tú pones como estándar que la información al final de los tiempos se demuestre que era verdadera, no podría haber periodismo. No, y en ese momento cumplía con todos los requisitos necesarios para hacer una información pública de relevancia. Y que al final del tiempo se demostró que no había antecedentes O sea, reales. la testigo se retractó. La testigo se retractó y dijo: yo mentí, y la justicia la condenó por falso testimonio, y al sacerdote que la había apoyado la condenó por el mismo dato, por la misma situación. Pero eso puede pasar en cualquier juicio. Pero en el momento en que en el momento que había que informar, se cumplían con todos los requisitos, y no es un problema no es que había un interés de escondido, era un interés en un momento en que Chile estaba dejando atrás una época en que no se informaba nada. ¿Es verdad? Nada que tuviera que ver con alguien de poder se informaba. Robara, violara, hiciera lo que quisiera, no se podría informar. Ahora, Mauricio, dime una cosa. ¿Esto es la verdad por la verdad? ¿En qué sentido? Tienes una investigación de diferentes características en las cuales, te invento, una persona tiene un amante. Vas a decir que tiene un amante, pero ahí uno dice, bueno, ¿de qué manera la amante... para la gente infiel. ¿De qué manera el amante influye en esto, en la decisión de compra de...? Históricamente han tenido miles de amantes, nunca se ha informado. Correcto. Pero te pregunto por lo siguiente. Caso, ¿era necesario develar la tendencia sexual la opción sexual que tenía Daniel Calvo en su época, o la acusación? No sé si era opción. No, o sea, el caso Calvo yo nunca lo investigué, No, pero el hecho fue público que se... Sí. No, yo creo ¿Te lo puedo responder esa pregunta? Sí, responde tú. Sí, porque nosotros estuvimos involucrados en Plan B, nosotros publicamos el testimonio de Sebastián respecto de la casa de masaje. No era el tema que el juez fuera gay, el tema es que el juez iba a un lugar ilegal. Correcto. Donde, según el testimonio de esa persona en ese momento, con su nombre, decía, ahí van niños. Y ese juez estaba puesto para investigar una causa donde habían menores abusados, en sitios de similar connotación. Entonces, el tema, visto a los ojos de hoy, la gente dice, ay, lo sacaron del closet. Ese no era el tema. El tema era que, según el Código Orgánico de Tribunales, los jueces, por la función que cumplen, deben abstenerse de ciertas prácticas. Por ejemplo, casinos, los jueces no pueden ir al casino, no pueden apostar, no pueden ir a prostíbulos, por la legislación vigente a ese minuto. Entonces, sí era de relevancia pública que el juez hiciera el método de investigación. En eso coincido que no fue propio o tal vez no hubo una discusión suficiente para haber interpelado a juez Calvo. ¿Era necesario interpelarlo
o había que entrevistar a Sebastián y después ir a entrevistar al juez Calvo. Pero el tema de si era relevante o no era relevante, o si se atropellaron los derechos del juez Calvo, a mí me parece que desde un punto de vista periodístico, de nuevo, era información relevante. En ese caso, lo que él hacía y dónde lo hacía, no su condición sexual. Ahí se produce, perdón, la delgada línea entre lo que efectivamente, en este caso, en el caso del juez Calvo, es como es, él queda proclive a ser extorsionado, eventualmente a estar, en el fondo, inhabilitado por esta condición, y se produce la delgada línea que creo que hoy día ocurre con los medios, que es como la fetichización de la denuncia, es decir, denunciar por denunciar. Yo creo que es muy importante el tema de, efectivamente, verificar cuándo amerita dar a entender o a publicitar una cierta información, porque en realidad, si un presidente o si un ministro o si un diputado tiene 2 amantes o 3 amantes, en realidad es del ámbito de su vida privada, salvo que efectivamente eso afectara el cumplimiento de su función pública. Pero claro, a nosotros no nos importa si él tiene 3 amantes. De hecho, ustedes o un vienen amante. en calidad de, y por lo tanto les pregunto en calidad de. Un día, si tuvieran, por ejemplo, en calidad de madre, las diferentes son eso. Y lo mismo sea dirigente. Pregunta antes de irnos a la pausa. En ese caso, por ejemplo, se le pasó a cámara a una persona que no era periodista. ¿El fin justifica los medios? ¿Hay un bien social superior? Pausa y estamos de vuelta. Preguntábamos acerca de periodismo de investigación. ¿El fin justifica los medios y qué es lo que se llama bien social superior? A ver, el fin no justifica los medios, pero hay un tema de usar técnicas que han sido muy discutidas, que están en ese límite muy difícil entre lo ético y lo no ético. Yo creo que el periodismo de investigación ha entrado en esa brecha muy difícil. También hay que entender los contextos, pero yo creo que en el fondo aquí hay un bien que es importante para la sociedad, que no se debe desconocer, que es el rol que está cumpliendo el periodismo en generar una mejor sociedad, en definitiva, en espejar esa sociedad y al mismo tiempo construirla. Es lo que decíamos, a veces no nos gusta lo que vemos en la sociedad, a veces no nos gusta lo que está diciendo el periodismo, pero eso es parte de lo que tenemos que cambiar, y el periodismo va a ese cambio. No, eso no justifica que el periodismo no cumpla con la norma, no cumpla con la ley. Es un aporte al periodismo, por ejemplo, disfrazarse, hacerse pasar por alguien, en muchas oportunidades un periodismo de investigación que no ataca al poderoso, o sea, en donde vemos que, por ejemplo, se devela un mecánico que es deshonesto, estafador, entonces uno va de alguna manera llegando hasta ahí nomás. Sí. O es un tipo de periodismo porque finalmente la pequeña piedra que está en el zapato, que es un pequeño gran problema. Sí, mira, yo creo que ahí hay un tema y un ejercicio que tenemos que hacer todos como sociedad. Y nosotros en la ¿Más pirotecnia que nada? Es que, ¿sabes que en las escuelas de periodismo nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Universidad Central, tenemos un curso que se está dictando sobre el tema de derechos humanos, migrantes, y las personas que están más desposeídas. ¿Por qué? Porque normalmente el periodismo hace un tratamiento distinto, diferenciado, un tratamiento excluyente. Incluso a los pobres se les trata de otra manera. Claro. A los inmigrantes, por venir de un país determinado, también se les denota a través de un título, a través de una frase más una banda de colombianos. Ahora, en ese aspecto, yo hablo de nosotros, porque no puedo decir los periodistas, sino que nosotros mismos de repente podemos caer en una especie de clasismo, o en clasismo, no, una especie de clasismo. Yo se le decía fuera de cámara, residentes en el barrio alto, vecinos de la clase media y pobladores, lo que son los sectores más modestos. Uno podría sacarse diciendo porque es población, pero... Se refuerzan como ciertos clichés, yo creo, en la prensa, en general. Y se reproduce un cierto lenguaje que está muy estereotipado. Muy estereotipado. Entonces, yo creo que ahí es muy importante el rol también de las propias escuelas de periodismo en fortalecer el tema de la ética, no solo en el ejercicio, por ejemplo, de la investigación. Lo que pasa es que el medio al final lo construye el periodista también. Claro. Y el periodista sí tiene internalizada una cierta ética, no solo en cómo ejecuta la investigación, cómo usa los recursos, sino o los materiales o la información, sino también cómo utiliza el lenguaje.
eso contribuye a que el periodismo sea mucho mejor. Y eso tiene relación, fíjate, también con el tema de el rol de que el periodismo al final no puede tampoco traducirse en una especie de caza de brujas en términos de la entrega de información, que es, por ejemplo, el caso de una banda de colombianos, porque tú al final con ese lenguaje contribuís a una casa de brujas, a una casa de brujas donde finalmente refuerza un estereotipo de que una cierta nacionalidad sería más proclive a cierta condición delictiva. Integrada por. Exactamente. Entonces Mira, es muy importante ese tipo de elementos en el uso del lenguaje. Viene para acá, para preguntarte desde acá. A ver, cuando vemos este periodismo que puede llegar hasta el menos poderoso, aquel que no se puede defender, el que no tiene un abogado para poder denunciarte que entraste hasta su casa, porque finalmente si se produce un allanamiento en los sectores más acomodados, la cámara no entra hasta las piezas. En cambio, cuando es en un sector más modesto, la cámara no entra hasta las piezas o la policía de investigación o los carabineros no te pasan la imagen que ellos obtuvieron, porque ahora como que de repente se cuida un poquito más eso. Entonces, ¿cuál es la contribución de este tipo de periodismo que a veces es clasista y que solamente llega a los más pobres? Bueno, yo creo que lo que pasa es que la sociedad nuestra, la sociedad chilena y latinoamericana es clasista, ¿no? Nosotros tenemos escuelas para ricos, escuelas y racistas, y algo también, tenemos escuelas para ricos, para gente de clase entre comillas media, para escuelas para gente más acomodada, y la misma ciudad, las ciudades están segregadas en sectores para distintos grupos económicos. Por lo tanto, el periodismo refleja a propósito del espejo lo mismo, ¿no? O sea, creo que existen los medios de un tratamiento clasista, ¿no? O un tratamiento racista, que a veces lo vemos por el tema de los mapuches, los pobladores, en fin, ¿no? Creo que el periodismo de investigación, que es lo que estamos hablando, también tiene que cuidarse de esos temas, tiene que cuidarse del lenguaje, tiene que cuidarse de las fuentes, tiene que cuidarse del chequear. Una anécdota, ¿no? Sí, claro. Cuando estábamos en The Clinic, de repente un día entramos y adentro, alguien había dejado dentro del diario varias cajas con documentos que tenían timbres de secreto, reservado, confidencial, ¿no? Y la información que aparecía era maravillosa, pero nosotros no teníamos cómo chequear que eso era real, ¿no? Y por lo tanto no se pudo publicar, otros sí lo logramos chequear, pero había mucha parte de esa información que no se podía chequear, ¿no? Nosotros pensamos que esto puede ser una trampa, o sea, alguien me inventa estos documentos con esta tremenda historia para que yo publique algo que finalmente es mentira. Entonces, a propósito de cómo uno chequea la información, ¿no? El dato impublicable, ¿de qué manera se utiliza? Porque, por ejemplo, tú puedes saber algo, porque yo siempre he dicho, hay una verdad pública, que es la que tú publicas, ¿ah? Pero hay una verdad íntima, que uno sabe que pasó tal cosa, pero no lo demuestra, pero uno sabe, pero no lo puedo demostrar. ¿De qué manera aporta? Cuéntate algo sabroso que no hayas podido publicar. No, lo más sabroso siempre me he empeñado en verificarlo hasta que lo publico. ¿Estás trabajando en alguna investigación ahora actualmente? El Paco Gate, sí. Ajá, ¿el Paco Gate? Yo estoy trabajando en investigaciones, pero por cábala no... No puedes decirlo. No, pues si no tienden a protegerse, pues si te dijeron que estoy investigando tal cosa... No, y además se te funan. Sí. Claro, y en la puerta del horno se quema el pan. En la puerta del horno se quema el pan. Yo quería contar allá. Cuando vayamos a las cámaras. Claro. Si no lo he contado públicamente es por algo. Señores y señores, mira Mauricio, ahí tienes la cámara, toda tuya, libertad de expresión, que aquí se vive 30 segundos para decir lo que tú quieras. No, para decir lo que quiera, nada, yo feliz de que nos haya invitado, feliz de los chicos que entran a las escuelas de periodismo y que ojalá se enamoren de esta pasión, porque es una pasión que el periodismo de investigación no es una profesión, es un oficio del cual uno se enamora, un amante, y eso nada más. ¿Una amante lícita? Lícita, sí. ¿Ah? Sí. La única que tenés lícita. Vale, lo que tú quieras a esa cámara. Simplemente terminar una idea, yo creo que el periodista también puede abusar de su poder. Y que es muy importante que los periodistas todos, digamos, siempre hagamos esta discusión colectivamente. Uno es súper mal consejero de sí mismo y es súper bueno que haya un editor, un amigo, alguien donde uno pueda preguntar, ¿debemos hacer esto en este caso? ¿Es tan importante el bien público que debemos hacer esto? Y entonces ahí tomar la decisión y publicarlo. Jorge, ahí tienes la cámara 2, toda tuya. No, yo creo que fue una buena conversación y una conclusión o una reflexión es que el periodismo tiene un rol muy importante desde la sociedad civil. Yo creo que el periodismo es un ámbito de la sociedad civil que cumple un rol importante con el uso de la razón pública, con la ética que predomina en una sociedad y por lo tanto es clave que exista mucho pluralismo, mucho medio diverso y eso es base para que haya un buen periodismo y una sociedad también cada vez más sana y más transparente.
Querido profe, ahí tiene la cámara 2. Bueno, yo creo que todo periodismo es de investigación y el periodismo tiene un rol social muy importante. También cumpliendo ese rol social y el periodismo de investigación en particular pone temas en la agenda que no están y por tanto ayuda a construir realidades y ayuda a espejar una realidad que a veces no queremos ver, pero que es importante para la sociedad que se difunda. Bueno, yo aprovecho de regalarle a mis contertulios el diario La Calle, que está elaborado por estudiantes de periodismo de Universidad Central, donde también se están poniendo en temas como los casos de pobreza y habla sobre situaciones que a veces no queremos ver, que están allí al lado nuestra, pero que el periodismo desde su inicio está poniendo ahí en la agenda pública. Bueno, tratamos de ser lo más objetivos con nosotros mismos, es difícil, porque lo miramos casi todos desde la vereda. Quiero agradecerles el haber venido a un programa de colección para nuestros estudiantes ahí en la facultad, en la escuela en especial, así que, ¿por qué no lo hace hacer un informe del programa, una tarea? Yo creo que es buena idea. ¿Una crónica? Una muy buena idea. Y hacer más periodismo de investigación yo creo que le hace bien al país y al mundo. Van a hacer una crónica informativa todos los alumnos de la escuela con nota el lunes a las 9 en la oficina del profesor Infante, así que ya lo saben, me quieren matar. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por la ilustración, porque en cada uno de estos programas aprendemos mucho. Muchas gracias, esto ha sido una presentación de CNN Chile, de Universidad Central. Hasta el próximo fin de semana. Esta y todas las ediciones de Actualidad Central disponibles en radio.ucentral.cl.